Ahorita, wow, es muy bajo. Es un niño, por Dios. Es un bebé. Miren eso, chicos. Minutos y ya teníamos el primer intento de este niño jugando al fútbol. Miren esto. Ay, Dios santo, debutando en primera en España este bebé. Uy, por fin, chicos, al menos una buena noticia después de este desastroso. Se va Messi, define, gol, le muestra Messi con este golazo, le muestra la Champions. Tenemos el resimulando más solicitado del canal, chicos, el resimulando del Lionel Andrés Messi, muchachos, un jugador que nos ha llenado en los últimos 10 o 15 años de muchas emociones, pero que tristemente está llegando poco a poco a su retiro, ¿no? En esta ocasión, chicos, he decidido hacer este episodio porque me lo piden mucho en comentarios, evidentemente, y porque tenemos la Copa del Mundo ya a nada. Estamos a 2 o 3 días de que inicie la Copa del Mundo y la idea es inyectarle buena energía a la selección argentina, porque pues en mi caso Colombia no va al Mundial, entonces voy a apoyar a Argentina, pero de todo corazón digo, quiero que Lionel Messi se gane, bueno, esa Copa del Mundo. Sería una forma fantástica de que termine su carrera. Vamos a jugar entonces 10 temporadas en las que, como es de costumbre, vamos a tener en cuenta todo lo que consiga Lionel Messi a nivel personal y también a nivel clubes o a nivel colectivo también. Vamos a darle un énfasis especial a los mundiales, muchachos. Vamos a darle mucho énfasis porque estamos en época mundialista, entonces vamos a darle cierto enfoque, cierto tinte más enfático, digámoslo de esa manera, a lo que son los mundiales, chicos. Así que sin más, poderosísimo like, suscríbanse y pónganse cómodos, muchachos, porque inicia el resimulando de el mejor jugador del planeta para muchos, algo que tiene que ser espectacular, muchachos. Vamos a ver a Lionel Messi un poco más de cerca. Aquí lo tenemos y como saben, chicos, para poder hacer posible este episodio y no tener a dos Messis en la misma historia, he cogido a Lionel Messi en el modo carrera jugador y bueno, ahí les voy dejando, les dejo el video, el tutorial por si no saben hacerlo, y simplemente lo retiré, luego tomé las riendas del Barcelona y aquí estamos, muchachos, que como pueden ver es un Messi que pertenece a Newell's, equipo en el que quería jugarme una temporada, pero hay algo extraño y es que en el momento que, bueno, retiro a Messi, lo pongo a dirigir Newell's, pues resulta que no juegan partidos, no sale nada, no pasa nada y es como una especie de bug y no pude, realmente quería jugarlo, poner a Messi de 15 años y haber jugado una temporadilla en Argentina, hubiera sido fantástico, pero bueno, la otra parte es que en realidad no jugó en Newell's, ¿no? De pronto más adelante veremos eso. Chicos, ahí está Messi de 16 años, argentino, 70 de media, creo que es idóneo. Pudimos haberle puesto unas 4 unidades más, pero vamos a dejarlo de 70 para que se desarrolle más, ¿no? Los números fantásticos, ahí como pueden ver, y pues nada, chicos, su valor financiero, perdón, ¿cuál valor financiero? ¿Cuál valor financiero tiene? Sí, exactamente, su valor financiero es de 4.3 millones. Se dice que al Barcelona llegó gratis, pero pues aquí muy seguramente vamos a tener que ficharlo o podemos dar €1 de cláusula. Pero pues hombre, 4.3 millones por él, dicen que por ahí en 3.4 lo podemos sacar. Veamos qué negociación. Ahí está este Messi, por Dios, con esa mirada fría, viendo llegar a su yo del pasado. Ahí está el mismísimo Lionel Messi negociando su contrato con el Messi del futuro. Bueno, en fin, 5 años muy seguramente, sí, promesa, claro que sí. Una cláusula, no, vamos a rechazar cláusula, no tenemos ninguna intención de tener cláusula. Y a ver, nos dicen que 7.600 euros de, bueno, ahí está, yo creo que Messi quedó perfecto. Veamos a ver qué sucede, muchachos, ya hemos sellado este contrato. Ese Messi, muchachos, se ve mucho más delgado, no les mostré los números, vamos a verlo un poquitín más de cerca. Ahorita, wow, es muy bajo. Es un niño, por Dios. Es un bebé. Miren eso, chicos. No lo puedo creer. Ay, no puedo creer ese Messi. Es un bebé, muchachos. Es solo un niño que está llegando al Barcelona, pero que tiene toda la intención de romperla en este club, muchachos. Ahí está, Lionel y su hijo. Chicos, aquí como pueden ver, extremo derecho, ya eso lo sabemos de sobra, y lo he dejado de 1.60 por 45 kilos, porque como dije al principio, quería dejarlo de 15 años y jugar una temporada en Newell's, pero bueno, no fue posible realmente. Ya los números los vimos perfectamente, todo en orden. Ahora sí vamos a simular esta primera temporada, dándole partidos muy esporádicos, dándole fogueo.
y veremos qué sucede, muchachos. Cuenta la leyenda que un 16 de octubre pero de 2004, Lionel Andrés Messi debutaba con el Barcelona contra este Español. Eso me ha dado la idea de también debutar nosotros, hacerlo con este Barcelona que tenemos ahora mismo, y vamos a darle la oportunidad a Messi, que no ha debutado, chicos. Ya creció 2 unidades, pero no ha debutado, lo cual vamos a ver si juega todo el partido. Bueno, muy seguramente sí, como pueden, no ha jugado ningún partido, ninguno, y nosotros vamos a ponerlo en forma. Vamos a jugar su primer partido, el debut de Messi. Veamos a ver qué dicen los comentaristas, veamos si lo tienen en cuenta, veamos si reconocen que el mejor del mundo está llegando. Porque en este momento, bueno, digamos más bien en esa época, yo me imagino que nadie se imaginaba el pedazo de jugador que iba a debutar, muchachos. Nadie se lo imaginaba, semejante crack que estaban haciendo. Mírenlo ahí. Inclusive ya la misma inteligencia artificial lo ponía como goleador. Era impresionante lo que se venía. Justo aquí nos lo estaba demostrando. 13 minutos y ya teníamos el primer intento de este niño jugando al fútbol. Miren esto. Ay, Dios santo, debutando en primera en España este bebé, y Messi no lo podía creer, chicos. Fallaba, pegaba en el poste, muchachos, y en el minuto 26 teníamos nueva jugada, chicos. Aquí va nuevamente el que iba a ser el mejor jugador del mundo, muchachos, haciendo gambetas, haciendo toques, yéndose por la banda derecha, centrando de una manera espectacular y definiendo. El señor De Jong, chicos, qué buena asistencia de Messi. Tendríamos la primera asistencia en la carrera de Messi justo en el Barcelona, muchachos. Ahí teníamos el primer gol, un gol bastante bonito, una buena forma de definir, pero me quedo con la asistencia. Cómo buscó la jugada Messi, toda la hizo él, y miren esa forma elegantísima, aunque Messi no es de tantos lujos en la vida real, pero bueno, este Messi es distinto. Este Messi marca la diferencia, al menos en estas 10 temporadas. Este es un Messi un poco distinto. Chicos, iríamos al minuto 32, lo intentaría el Español de una u otra forma y evidentemente iba a llegar el gol, chicos. Iba a llegar el gol en el minuto 33 y este señor celebraba, y él no sabía que iba a entrar a los libros de historia porque había anotado justo el día en que debutó Messi. Messi con un promedio de 6.9, una presentación interesante en su debut. 16 añitos haciendo maravillas. Una vez más por aquí, el chico de la Argentina, gol del señor Dembélé, pero la jugada la inició Messi. Aunque la asistencia no fue él, participó de una u otra forma en esta jugada. Esto le daba 2-1, celebraba ahí el niño Messi con Dembélé y con todos felices, muchachos, porque en este instante, bueno, se pasaba la victoria al Barcelona, que volvía a tomar las riendas del partido, como pueden ver aquí, chicos. Buen cabezazo del francés y adentro, muchachos, pero como siempre nadie sabe cómo va a terminar un partido de fútbol. Minuto 89, toca, llega y definen muy bien los señores del Español, y esto nos quitaba el triunfo por liga en el minuto 90. Un gol fatídico, un gol que al Español en el Camp Nou le daba muchísima alegría, porque no olviden que estábamos jugando de local y no podía la hinchada de este equipo español, muchachos. Miren cómo al minuto 90 las cosas se dañan, muchachos. Así terminaría esto y nosotros debemos continuar. No fue un inicio como esperábamos, pero bueno, en fin, no podemos hacer más, chicos. Barcelona segundo lugar, 82 puntos. Perdimos una Supercopa de España contra el Real Madrid. En octavos caímos 2-1 ante el Inter. Muy bien, ahí tenemos al señor Lionel Andrés Messi, el cual jugó 9 partidos en los cuales hizo 2 golecitos, no estuvo tan mal, 3 asistencias. Ojo con el dato. Como pueden ver, ya tiene 17 años y creció 4 unidades, 7.17 de promedio. Creo que no estuvo mal, está más o menos. En el ámbito financiero, muchachos, para este episodio no voy a tener en cuenta el dinero que genere Lionel Messi. ¿Por qué? Bueno, porque este señor a día de hoy ha hecho muchísimo dinero y la verdad no creo. Lo que hagamos en 10 temporadas es apenas el sueldo de un mes de Lionel Messi hoy en día. Entonces yo creo que dejemos ese apartado por fuera de este episodio y más bien veamos que tiene un valor de 10.5 millones. Temporada un poco floja esta primera, pero bueno, yo creo que lentamente vamos a ir mejorando. Fin de temporada y Messi saborea la primera liga en este Barcelona, muchachos. 88 puntos, un puntico por encima del Real Madrid. Por desgracia, no conseguimos más títulos y en Champions
caímos en cuartos de final por 3-4 ante el Madrid. Ya este muchacho no está tan embolatado en este club, muchachos. De hecho, jugó varios partidos, como pueden ver. Tenemos que jugó 24 partidos, 5 goles, hizo 5 golecillos, van contando, y una sola asistencia. Ojo que Messi ya tiene 18 años, tuvo 3 unidades de crecimiento y su promedio general en toda la temporada fue de 6.1 o 6.91. Financieramente hablando, ya es un jugador de 20 millones de euros, tuvo un 135% de crecimiento financiero. También veamos aquí que ya ha crecido un poquito, de 1.60 pasó a 1.64 y 55 kilos, ya un poco más pesadito. De esta forma pasamos a la tercera temporada, muchachos. Messi ganando protagonismo, está conquistando a este club, está haciendo cosas interesantes, ya 24 partidos es un número interesante. Veamos qué sucede en la tercera temporada. Volvemos al segundo lugar de la liga, no entiendo. Tenemos un equipazo. En fin, por fin un torneo local, una Copa de España, y se la ganamos al Madrid. ¡Wow! Interesante. Primer Champions para Messi. Veamos, ya Messi hay que empezar a mirarlo por este lado, pero no hay nada por ahí. Asistentes, a ver, Pedri, no, todavía no. 24 partidos, 8 tantos, 4 asistencias. 19 años, 4 unidades de crecimiento y 7.26 de promedio. Financieramente hablando, es un jugador de 35.5 millones con un 173% de crecimiento. Llegamos de esta manera a lo que sería el final de esta tercera y vamos a la cuarta temporada, muchachos. La titularidad de Messi todavía está un poco lejos, pero ahí vamos. Hemos llegado al final de la temporada, muchachos, y como sabemos, 2026 tenemos Mundial, tenemos Copa del Mundo, pero por desgracia Messi no está llamado a la selección. No podemos hacer nada, al menos en este 2026, ya tendríamos que esperar hasta el 2030, que muy probablemente ya lo llamen. Pero no todos son malas noticias, chicos. Tenemos la Liga y por desgracia no logramos ganar Supercopa de España. Tenemos la Supercopa de Europa, eso ya es algo, chicos. La verdad están un poco tristes los títulos en este episodio. Eliminados en Champions en cuartos de final por el Real Madrid. Messi sigue siendo, se mantiene en el séptimo lugar como mejor jugador de la plantilla, muy pocos goles, muchachos. Ahí, como pueden ver, algunos cambios físicos, cambiamos su cabello, un poquito más largo, en algún momento lo vimos con ese estilo de cabello, ya un poquito más gruesito también, y le hemos cambiado los guayos, muchachos. Pero veamos qué hizo este muchacho en esta temporada: 27 partidos, 7 goles y una asistencia. Jugador de 19 años, una sola unidad de crecimiento. 6.97 de promedio. La verdad, esta temporada estuvo flojísima para el argentino, muy floja. Y a nivel financiero no tuvo mucho crecimiento, solo un 42%, le queda un año de contrato y como pueden ver es un jugador de 40 millones. Definitivamente en la quinta temporada tenemos que, no sé si darle titularidad más a Messi, que ya la debería tener con 20 años, ya era titular en el Barcelona muy seguramente. El tema es Rafinha, chicos, Hombre, ya es un jugador que podríamos vender, tiene 28, 29 años, creo que podemos, si llega un buen negocio, lo vendemos y le damos más oportunidad a nuestro invitado. Inicia esta temporada, chicos, con esta noticia, y es que hemos logrado vender a el señor, era muy fácil venderlo porque es un grandísimo jugador, por 163 millones, Rafinha, y esto le da una titularidad inmediata a Lionel Andrés Messi. ¿Dónde estás, Messi? Cabe resaltar que el señor Lewandowski ya se ha retirado, entonces nada que hacer. Sé que no estábamos invitados, nuestro invitado no estaba, no había sido llamado a la selección, pero le hice seguimiento a este mundial y miren, curiosamente, en los cuartos de final cae Argentina 2-1 ante Noruega, y Noruega que se va a jugar la final contra Alemania. ¡Qué loco! Sé que no es momento de estar mirando esto, pero me gusta mirar, chicos. Veamos ya el Barcelona con Messi como titular, es indiscutible campeón de la liga. Nada que conseguimos copas, aquí una al menos. Y Champions, esto está bien, triplete, fantástico. A ver, ya hay que prestarle atención a estas listas porque, como pueden ver, Messi ocupó el 9º lugar en el Pichichi de la liga, 16 tantos, 35 partidos. Y como asistente, Dembélé estuvo mejor, pero Pedri y Torres. Por Champions, Torres y Dembélé. ¿Y dónde quedó Messi? No quedó por aquí. Y asistente, Pedri, Dembélé, no más. Esa titularidad a Messi le sirvió muchísimo, muchachos. Primero que todo, echémosle una ojeada a sus cambios físicos.
Cabello corto, creo que no le gustó mucho el corte que tenía anteriormente, su cabello largo, pero bueno, en este ya no. Y un poquito de barba, muchachos. Tenemos nuevos guayos, o no, creo que seguimos con los mismos. Tenemos barba. Bueno, ahí vamos, chicos. Veamos lo que hizo. Jugó 56 partidos en los cuales hizo 23 goles y 4 asistencias. Interesante. Por otro lado, es un jugador de 21 años, 4 unidades de crecimiento y 7.38 de promedio. Es el séptimo más costoso de la plantilla, ya tiene un buen valor, chicos, 111 millones, 152% de crecimiento. Su contrato ya va por 5 años, se lo renovamos, le quedaba poco, renovamos otros 5 años y le añadimos una increíble cláusula de 1.000 millones por si las moscas. Veamos qué sucede si nos llaman a la selección, pero bueno, no hay mucho que hacer en la selección porque tenemos mundial hasta 2030, por Dios. Empecemos a ojear el Balón de Oro, nuestro muchacho no está por aquí, pero bueno. Para la próxima yo creo que sí. Nuevamente campeones de liga, no conseguimos ninguna copa, Supercopa, bueno es así, y no conseguimos Champions, donde quedamos en semifinales. Veamos, el Pichichi fue de Torres y que sí, incluso estuvo mejor Dembélé. Wow, Messi 14º lugar como asistente, sexto lugar le fue mejor. En Champions sí fue goleador, miren, le fue bien en Champions, 10 goles, 12 partidos, Inter como asistente, bueno, el mejor fue Torres y Pedro. Wow, no fue Pichichi, pero miren, tuvo números interesantes en su club. 55 partidos, 28 tantos, 10 asistencias, ojo con ese dato, muchachos, 10 asistencias, 22 años ya, 4 unidades de crecimiento y 7.4 de promedio. Es el más costoso de la plantilla, sin lugar a dudas, 191.5 millones, 72% de crecimiento. Fantástico. Creo que fue una temporada curiosa porque le fue bastante bien en el club, no fueron tantos goles, pero bueno, en fin, estuvo bien en términos generales, ¿no? ¿Quién será? Wow, ahora sí, muchachos, 7 temporadas o 6, no sé ni cuántas van, creo que está la séptima. Sí, creo que es la séptima. Bueno, eso fue necesario para que este señor estuviera en las nominaciones o como nominado al menos al Balón de Oro. Veamos, wow, se lo llevó Ferran, no fue Messi, pero se lo llevó Ferran, se quedó en el Barça. Pero lo queremos en Messi. Sigue de rey el Barcelona en esta Liga Santander. Vaya, pero no fueron más, muchachos. ¿Dónde quedamos en Champions? ¡Wow! Fue terrible en Champions. Aquí, miren, caímos ante el Bayern Múnich. Y los goleadores, bueno, tenemos al menos el goleador, pero nuestro protagonista no está. 8º lugar para Messi. Vea, asistente tampoco fue el mejor. En fin. No, y por Champions ni miremos. Esta temporada no estuvo tan buena para Messi. Aquí como pueden ver, chicos, el tercer lugar de entre los goleadores. 49 partidos, 23 goles, 7 asistencias, 23 años para el argentino, 2 unidades de crecimiento y un promedio de 7.41. ¿Sigue siendo el más costoso de la plantilla? Sí, fantástico, tuvo un crecimiento del 12%, le restan 3 años de contrato, muchachos. Ojo con el dato, no sé si va a seguir así de barbuchas para la próxima temporada, bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que vamos por ese Balón de Oro, muchachos, vamos poco a poco, pero lo vamos a conseguir, muy seguramente. ¿Quién será el ganador del Balón de Oro? Bueno, al menos nuestro Messi, que está por allá al fondo, está nominado, segunda nominación. Y no fue posible, chicos, no fue posible, y si acaban las temporadas, ya está la 8ª, por Dios. Termina esta temporada, tenemos Copa del Mundo, pero me cabe la gran duda de si Messi está nominado. Yo creo que sí, ¿no? Tiene 94 de media, muy seguramente ya fue llamado, hice simulón y no me he dado cuenta, ya veremos. Por otra parte, bueno, nos volvemos a llevar la Liga, una Supercopa, wow, sí, hubo triplete con Champions, genial. ¿Tenemos algún goleador por aquí? Bueno, Messi está en el lugar 13, pero ¿por qué? Asistente, bueno, tampoco le fue tan bien, bueno, 7º lugar. Bueno, sí juega goleador en Champions, increíble. Qué loco que no se lleve el Pichichi, por Dios. Primero una ojeada rápido, muchachos, ahí como pueden ver, ya tiene otro corte de cabello, su cabello un poco más negro, más barba, ya está más maduro, y un tatuaje, le hemos puesto un tatuaje más o menos parecido a lo que él tiene en la vida real, pero pues yo sé que no es igual, pero bueno, se hace lo que se puede, chicos. Ahora sí veamos los números. 58 partidos, 30 goles, 11 asistencias, jugador de 23 años, 2 unidades de crecimiento y 7.74, brutal. Su valor ahora mismo es de 229.5 millones, tuvo un 6% de crecimiento. Es curioso que nunca llega a 8 de promedio, 8.0. En otros episodios hay jugadores que los han superado, pero bueno, no importa. Yo aprieto los dedos para que él esté o haya sido llamado a la selección. La verdad es que se me pasó, chicos. Bueno, no, pues ni modos, tampoco podíamos hacer mucho, ¿no? Si no lo llamaron, nada que hacer. Efectivamente, chicos, he tomado las riendas de la selección para poder corroborar y sí está nuestro Messi aquí, era lógico, tenía que estar, Lautaro, Velasco, ahí como pueden ver. Esta es la selección que
que está, bueno, la que tenemos para afrontar este reto. No sé cómo les está yendo, vamos a ver. Bueno, la verdad fue que me pasé como muy rápido y ellos no han avanzado nada. Tienen 2 partidos jugados y solo tienen 2 puntos. Por Dios, tienen partido contra Noruega, pero si perdemos quedamos eliminados. Ojo, ojo con esto, chicos. Oh, no, esto tiene que ser un chiste. En serio, tiene que ser un chiste. No lo puedo creer. Nos quedamos sin mundial, chicos. En este episodio eso es bárbaro. A llorar a otro lado, muchachos. Continuemos. Veamos, nuevamente nominados al Balón de Oro. Uy, por fin, chicos, al menos una buena noticia después de este desastroso paso por la selección. Bueno, esto ya es bueno. Wow, superamos los 100 puntos en la liga, eso es bueno. Tenemos Supercopa. Wow, Supercopa de Europa también. Y en la Champions quedamos en semifinales gracias al PS. Pichichi no tenemos todavía, al menos no por parte de nuestro Messi, que ocupó el 5º lugar, ya le fue un poco mejor. En las asistencias, bueno, no le fue tan bien. Veamos en Champions, no le fue nada bien a nuestro protagonista. Es el mejor de todo el equipo, ahí como lo pueden ver, un Lionel Messi muy maduro ya. 56 partidos, 28 tantos, 12 asistencias. Jugador de 25 años, una unidad de crecimiento y 7.6 de promedio. Sí sigue siendo el jugador más caro de la plantilla, gigantesco, 239 millones, le resta un año de contrato, ya va a terminar este episodio, que una sola temporada, y 4% de... Quiero que vean aquí, ya lo tenemos con su peso y su estatura normal, 1,70 sí, y 67 kilogramos, que es más o menos lo que pesa. Los números ya son fantásticos, ¿no? Pero bueno, pues lógicamente ya es un jugadorazo. Tengo que confesar que esto sin mundial realmente, ya que le íbamos a dar un énfasis bastante amplio a este mundial, bueno, sin mundial realmente esto no estoy tan contento, ¿no? Es un poco triste dejar a Messi por fuera del mundial. Bueno, en esta ocasión haber perdido contra Noruega, por Dios santo, ¿qué es eso? En fin, levantemos la cabeza y continuemos. Veamos, nominados, sí señor, sigue nominado nuestro muchacho. Vaya, se ganó el segundo balón y ahora tiene otro corte de cabello. Este señor sí cambia. Perfecto, Messi. Creo que tenemos una final interesante y ya que pues no pudimos jugar mundial ni nada por el estilo, lo que es importante, juguémonos esta finalísima antes de finalizar el episodio y posteriormente ver el resumen de lo que hizo Messi en estas 10 temporadas. Una liga más, fantástico, una Supercopa más y bueno, por aquí no sacamos nada, tenemos esta finalísima. Bueno, por Champions no consiguió nada nuestro Messi, tampoco fue el mejor asistente y bueno, por fin fue Pichichi, chicos. Pichichi, 23 goles en 38 partidos, pero no fue el mejor asistente. Bueno, una carrera que no me deja con un buen sabor de boca, pero bueno, hay que continuar. Vean, fue Pichichi, pero no fue el mejor de del club. Ocupó el segundo lugar, chicos. Ahí como lo pueden ver, Lionel Messi con 53 partidos, 28 tantos, 14 asistencias. Jugador de 25 años, debería ya tener 26, ¿no? 96 de media, no tuvo crecimiento y 7.6 de promedio. Como pueden ver, 239 millones y no tuvo tampoco crecimiento. Estuvo estancado, ¿no? Bueno, es curioso la cosa. En fin, muchachos, vamos a jugar esta final y una vez terminemos ese partido, veremos el resumen de lo que hizo este señor. Partido de consolación, muchachos, para este episodio que la verdad no me gustó del todo por, los títulos no fueron tan abundantes, al menos a nivel personal, pocos balones de oro. No hubieron tantos goles realmente de esta pulga del 2022. Y evidentemente lo que sucedió por el mundial, chicos. Con el mundial realmente no asistir a ningún mundial fue bastante catastrófico, al menos para mí. Yo lo veo de esa manera. Entonces pues el premio de consolación sería quizás llevarnos una Champions, aunque ya tenemos varias en el bolsillo, pero una más siempre es fantástico, chicos. Ahí está, allá vemos de fondo al señor Lionel Messi, ya más maduro, ya más grandecillo, etcétera, etcétera, chicos. Vamos a darle inicio a este partidazo que al minuto 3 ya tendríamos ocasiones interesantes como esta de el señor Torres. Muy buena jugada la de Ferran, buena definición, pero gigantesco Donnarumma, muchachos. No lo podía creer Lionel Messi, el técnico. Una jugada increíble que se había arruinado. Sí, terminaría el primer tiempo. Messi ahí fantástico, chicos. Una posesión de balón para ellos con 58%. Y el promedio de los muchachos en esta, o la puntuación que tenían, era bastante floja realmente. Messi 6.1 entre los mejor puntuados, pero muy floja la cosa,
chicos. Vamos al minuto 107 porque esto se fue de 15 y 15. Se va Messi, define, gol, le muestra Messi con este golazo, le muestra la Champions al Barcelona. Pero el partido estaba muy álgido, el partido estaba muy caliente. Este gol llegaba en el momento indicado, este gol nos decía que éramos campeones y Messi celebraba como todo un crack, como esa persona grande que es en el mundo del fútbol. Chicos, miren, se va, evade muy bien una definición que curiosamente la hace con la mocha. ¡Qué loco!, ¿no? Ahí está Messi, gigantesco, el argentino, diciéndole a su hinchada, aquí estoy y los llevaré a la gloria, los llevaré a la victoria en esta finalísima de Champions. Pero el destino, chicos, el destino como siempre ya tenía planes para este partido. Y al minuto 118 en una jugada bastante fácil, digámoslo de esta manera, pero en una terrible forma de defender, llega el descuento del PSG. En donde, bueno, este gol realmente era algo loco, muchachos. Era algo muy loco porque no esperábamos. Supuestamente teníamos ya controlado el partido, teníamos la Champions en el bolsillo, pero las cosas, como dije, no iban a ser como pensábamos. Esto nos llevaría justo a los penaltis que iban a estar muy complejos, muchachos. Iniciaría cobrando el señor Kessié, muy buena definición a la mano derecha o al poste derecho del portero. Por otro lado, este señor Cabral definía y casi en el centro, engañado totalmente Ter Stegen, que ya era un veterano de guerra en este episodio. Nuevamente Lionel Messi cobrando como todo un crack a la derecha del portero, chicos. Ahí va Ter Stegen tratando de adivinar y evidentemente lo logra sacar ese gran riflazo, ese gran penalti. Ferran también lo erra, gigantesco Donnarumma, las cosas se ponían difíciles, este Brobbey no iba a fallar, buena definición, engañado totalmente el señor Ter Stegen. Teníamos a Ilias cobrando, el cual iba a fallar y aquí las cosas ya estaban terribles para nosotros. Una vez más Diallo y este penalti no entiendo cómo no lo saca Ter Stegen, no lo entiendo, muchachos. Si falla González, estamos por fuera, muchachos. Y evidentemente así fue. Donnarumma, gigantesco, tapó muchos penaltis. Realmente la estrella del PSG esta noche le daba, bueno, le daba la vuelta al resultado, digámoslo de esta manera, y a través de la vida de los penaltis le daba el título a el PSG ante este Barcelona de Lionel Messi, que estaba gigantesco, muchachos. Este señor no lo podía creer realmente. Yo tampoco. Chicos, de esta manera termina este episodio. ¿Y qué les parece si vamos a ver el resumen de todo lo que hizo este señor en estas 10 últimas temporadas? Vamos a ello. Iniciemos con lo que hizo a nivel club, del lado derecho de la pantalla, muchachos. Ligas consiguió 8, Supercopas de España consiguió 3, Copas de España consiguió 2, Champions consiguió 3, Supercopas de Europa consiguió 3, para un total de 19 títulos, muchachos. Ahora vamos del lado izquierdo de la pantalla, donde vamos a ver lo que hizo de manera individual. Partidos jugó 409, vaya, ese 409 me suena familiar. Goles 182, asistencias 67. Esto quiere decir que su promedio goleador fue del 0,44, un poco bajo diría yo, pero bueno, en fin. Fue goleador en 3 ocasiones, 2 por Champions y 1 por Liga. No fue el mejor asistente en ninguna ocasión. Tuvo 3 nominaciones al Balón de Oro, las cuales consiguió 2. Eso también estuvo muy bajo realmente. Su promedio global en estas 10 temporadas a nivel futbolístico fue del 7,36 y su valor final fue de 239 millones. De esta manera hemos llegado al final, chicos. Solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video, por suscribirse, por dejar un poderosísimo like y por dejar un jugador que quieran ver en un episodio de estos en el comentario fijado. Pueden ir allá y me dejan el jugador el cual quieran ver en esto, chicos. Ya saben que esto puede llegar a convertirse en una serie de videos interesantes porque tenemos muchas carreras por contar. Sin más me despido, poderoso like, adiós.